Realmente es un gran hombre, un hombre muy grande, y es capaz de dar un registro muy variado. Creo que desde el principio tuvo una imagen de sí mismo como un hombre de épocas anteriores, políticamente independiente e individualista a ultranza. Siempre ha sido así. Creo que un hombre como Charlton Heston necesita ser muy fuerte para no tener miedo de tomar las decisiones que toma y ser fiel a ellas. Es uno de los pocos que puede ponerse una toga. Es una de las pocas personas que puede interpretar papeles clásicos. Es, diría yo, un hombre completo, un hombre para todo. Charlton Heston, un hombre para todo. Cuando mi hijo tenía 5 años, habló delante de su clase, igual que hacían todos sus compañeros, para contar en qué trabajaba su padre. Y dijo: mi padre finge que es otra gente. Supongo que eso es lo que hago. Se ha sugerido que no soy un hombre del siglo XX, y supongo que es cierto. Por supuesto, mi carrera se ha desarrollado casi siempre en cualquier siglo anterior al siglo XX. Y he interpretado a grandes figuras de la historia que me parecen más interesantes que las gentes de hoy. No es un dinosaurio, no es un hombre del pasado. En cierto sentido, es un hombre enormemente moderno, pero él va a su aire, y eso le hace muy especial. Nadie sabe por qué un hombre se convierte en actor. Creo que tiene bastante que ver con el hecho de que de niño me crié en un lugar remoto de Michigan y pasaba mucho tiempo solo. Iba a una escuela que solo tenía un aula en la que estudiábamos 13 niños de 8 cursos distintos. Y aparte de cazar, pescar, poner cepos y hacer todo lo que hacen los niños de Michigan, leía muchísimo. Igual que todos los niños, jugaba a fingir que era otro. Los niños son actores instintivos, son intérpretes de las historias que inventan. Cuando mis padres se divorciaron y mi madre se volvió a casar, nos mudamos a un suburbio de Chicago. Dejó de ver a su padre porque le acomplejaba, entre comillas, venir de un ambiente de padres divorciados. Asistí al que entonces estaba considerado como el mejor instituto público de los Estados Unidos, el Instituto New Trier de Winnetka, Illinois. Nunca me cansaré de repetir lo importante que fue New Trier para mí, dadas mis circunstancias especiales de chico solitario y palurdo, de chico de los bosques que no sabía bailar, que no sabía conducir, que no tenía dinero y que no sabía tratar a las chicas. No tenía la menor idea de cómo tratar a las chicas y nunca había participado en deportes de equipo porque en Michigan no había chicos suficientes para montar un equipo. Las únicas actividades en las que podía participar y para las que estaba preparado eran el equipo de tiro y el club de ajedrez. Hay que señalar que para ser un instituto público tenían un programa de teatro extraordinario. Había incluso una emisora de radio que por supuesto emitía solo para el instituto. Era el hombre más alto y más delgado que había visto en mi vida. Y era muy conocido porque actuaba en todas las obras. Mi primer contacto con Charlton Heston fue en la Universidad Northwestern, en una clase que se llamaba Fundamentos de la Práctica Teatral. En aquella época yo tenía mucho pelo, una larga melena negra, y una vez noté que la cabeza se me iba de repente hacia atrás.
Y vi que el estudiante de la fila de atrás me estaba tirando del pelo, aunque hasta el día de hoy él sigue diciendo que solo me lo estaba acariciando. No hubiese podido ir a Northwestern sin una beca. La universidad me dio la vida y también me dio a mi mujer. Cuando volví de la guerra, mi mujer y yo nos fuimos a Nueva York. Y la verdad es que los dos conseguimos empezar a trabajar muy pronto. Lidia consiguió trabajo en Broadway, casi al mismo tiempo que yo. Ella tenía un papel protagonista en Una historia de detectives, que se presentó durante muchísimo tiempo, y yo en la producción de Antonio y Cleopatra, de Katharine Cornell, lo que supone una primera experiencia ideal para un actor, puesto que empezar con Shakespeare es empezar en lo más alto. Yo no le había visto actuar nunca. Sabía que su mujer era una actriz soberbia porque era una de las principales luminarias del Broadway de la época. Entonces yo era un médico joven que trabajaba en el New York Hospital. Lo que nos convirtió en amigos de inmediato, aparte de nuestras mujeres, que se hicieron amigas nada más verse, fue que había algo en él que me gustaba especialmente. Nadie lo diría, pero en muchos aspectos es una persona muy reservada cuando se habla de temas personales. No le gusta abrirse, no le gusta mostrar sus emociones. No era un tipo campechano, no tenía un montón de amigos, pero era una persona seria, era un hombre atento. Era alguien con quien podías hablar de temas importantes, de literatura, de arte, y con quien podías jugar al ajedrez. Creo que era su primer papel en Broadway. La obra se llamaba Diseño para una vidriera. Yo era la protagonista y aquel hombre joven, alto y guapo hacía de mi marido. Solo duramos 5 o 6 funciones. Cuando conocí a Chuck, como le llamamos los amigos, no sabía que era un gran actor. En esa época ni siquiera teníamos televisor. Lo mejor que pudo pasarme fue la televisión en vivo. No se me ocurre otro invento que haya tenido tanta importancia para los actores como la televisión en directo. Cuando empezó, a finales de los 40, en el mundo del cine todo el mundo tenía contratos en exclusiva con uno u otro estudio. Todos los actores, los diseñadores, los directores, los productores, los guionistas, los operadores. Y eso significaba que no podían trabajar en televisión porque los estudios no se lo permitían. Por otra parte, a la gente de cierta reputación del teatro neoyorquino no le atraía la televisión porque la consideraban un poco vulgar y además no pagaban mucho. De modo que dejaron ese nuevo medio en manos de un grupo de personas en paro de 20 y tantos años como yo. Y tuvimos que inventarnos el medio porque nadie sabía nada del asunto. En tan solo 15 meses tuve la oportunidad de interpretar Macbeth, La fierecilla domada, Cumbres borrascosas y Servidumbre humana, lo que significó que cuando pasé al cine, igual que Jack Lemmon, Walter Matthau, George C. Scott y tantos otros, ya tenía un pequeño grupo de admiradores, lo que en el cine era insólito para un principiante. En 1950 yo era un director de publicidad de una productora independiente, la Hall Wallis Productions. Contratamos a un actor de Nueva York llamado Charlton Heston y me encargaron ir a recibirle al aeropuerto para darle la bienvenida. Llevaba un traje azul muy desgastado, que supongo que era el único que tenía. Muy poco adecuado para llevarle a almorzar en el Romanoff. En cualquier caso, fuimos allí y nos sentamos. Vimos a Spencer Tracy al fondo del restaurante comiendo fresas. Y Chuck estaba maravillado. «Esto debe ser el cielo», dijo.
Mi primera película fue lo que ahora sería un largometraje especial para televisión, pero la verdad es que no estaba nada mal. Me impresionó su interpretación, pero no la película, que se llamaba Dark City. La vimos cuando se estrenó en Nueva York, en los astilleros de Brooklyn. Supongo que decidieron no estrenarla en una sala mejor. Yo diría que el punto de inflexión en la carrera de Chuck llegó muy pronto. Lo vio Cecil B. DeMille, que trabajaba también en los platós de la Paramount, y estaba preparando su película sobre el circo, el mayor espectáculo del mundo. Mi segunda película la hice con DeMille, la película del circo que ganó el Oscar, y creo que se lo merecía. Cecil B. DeMille vio que Chuck tenía cualidades para convertirse en un galán muy interesante, muy atractivo y muy dinámico. If you play only the big cities, you'll cut the heart right out of this show. But under the big top, one performer's just like another to me. You've got nothing but sawdust in your veins. I've scraped too many of you kinkers up from the sawdust. Probablemente es su mejor película. Captó el color y el ambiente del circo como ningún otro director habría podido hacerlo. Para mí, por supuesto, fue una suerte participar en la película, sobre todo con un compañero tan distinguido como James Stewart, que interpretaba al payaso. Hey, Brad, this might help. Too small. Entré en el cine en un momento de cambios históricos. Marlon fue el primero, pero yo fui el segundo actor que firmó un contrato no en exclusiva. Lo firmé con Hal Wallis y me permitía trabajar en el teatro, volver a la televisión, a la que volví, y algo que era insólito para un actor de cine de la época. Podía hacer películas en otros estudios, cosa que también hice. Me llamaron mis agentes y me dijeron, en Hollywood se está preparando una película con un actor joven llamado Charlton Heston y hay un papel perfecto para ti. ¿Quieres que lo intentemos? Yo contesté que por supuesto y pregunté por la película y me dijeron, es sobre los 10 mandamientos. Él va a hacer de Moisés y tú serías su madre. Y yo pensé, un momento, empecé haciendo de su mujer y ahora voy a hacer de su madre. The Lord Moses, Prince of Egypt, son of the Pharaoh's sister. Si no puedes hacerte una carrera después de 2 películas con DeMille, más vale que lo dejes. Tenía una voz grandiosa y un aspecto grandioso. Moses is not Egyptian. He's Hebrew, the son of slaves. Hear, O Israel, remember this day when the strong hand of the Lord leads you out of bondage. En los 10 mandamientos tuvo un papel muy difícil, porque DeMille le impuso un montón de condiciones. Por ejemplo, Chuck no podía fumar en público, porque al fin y al cabo estaba interpretando a Moisés. DeMille era un hombre extraordinario para trabajar con él. Por supuesto, fue uno de los que inventaron el cine junto con Griffith y von Stroheim.
Desde luego, los 10 mandamientos supuso una enorme oportunidad para mí. Mi experiencia en las películas épicas ha sido muy especial, entre otras cosas, porque ya no se hacen, pues resultan demasiado caras. Piensas en él como Moisés separando las aguas del Mar Rojo o como Ben-Hur. Pero yo descubrí que tenía los pies bien plantados en la tierra, además de un entusiasmo casi infantil ante la idea de trabajar con un gran maestro como Orson Welles. Nunca sabíamos quién iba a aparecer al día siguiente en el plató. Por ejemplo, estuvo Joseph Cotten. O Marlene. El papel de Marlene ni siquiera aparecía en el guión original. Orson Welles fue el hombre de mayor talento que he conocido en el cine. Era la quinta esencia de la capacidad creativa. Sed de Mal no es una gran película. Creo que Cahiers de Cinema dio en el clavo cuando dijo que Sed de Mal era la mejor película de serie B que se había hecho nunca. You found the dynamite in this box? Dynamite? In any free country, a policeman is supposed to enforce the law, and the law protects the guilty as well as the innocent. Our job is tough enough. It's supposed to be. It has to be tough. A policeman's job is only easy in a police state. That's the whole point, Captain. Who is the boss, the cop or the law? I like to feel that me gusta pensar que una parte de mi misión como actor es tratar de agradar al director, pero Orson convertía el trabajo en un acto de colaboración. Gran parte de la actuación cinematográfica consiste en subir y bajar escaleras, entrar y salir de coches o montarse y bajarse de un caballo, dependiendo de la película. Y aunque tengas un papel estupendo, lo más probable es que solo tengas 3 escenas estupendas. Pero Orson Welles se las arreglaba de alguna forma para convencerte de que cualquier plano que rodabas era la parte más importante de tu papel, y tal vez de la película entera. Todos los días que trabajé en la película fueron interesantes. Hacer cine no es divertido, ni se supone que tenga que serlo, pero la gente cree que sí, y te dice, debió ser maravilloso pasarse un año en Roma rodando Ben-Hur, o 1 año y 7 meses en España rodando El Cid. La verdad es que trabajas 12, 13 o 14 horas al día, a menudo en condiciones miserables, y nunca acabas de hacerlo tal y como a ti te gustaría. Siempre lo intentas y siempre te quedas un poco corto. Nunca es perfecto. Eso es lo que haces para ganarte la vida, y no es divertido. Pero Orson lo hacía divertido. Well, Captain, I'm afraid this is finally something you can't talk your way out of. You want him back? Pienso que Chuck eligió papeles que eran un ejemplo de lo que cree en su interior. Su integridad ha dominado sus elecciones. Aceptaba un papel sin pensar cómo iban a caracterizarle o si iba a ser un éxito de taquilla. Mi papel era el 5º en importancia y le dije a mi agente, ya sé que es un buen papel y que el director es uno de los grandes, pero estoy un poco cansado y creo que no voy a hacerlo. Y él me dijo, ¿te has vuelto loco? Los actores aceptan papeles con Wheeler sin leer siquiera el guión. Haz la película. I'm Steve Leach, foreman at Ladder Ranch. Oh, thank you. That's very kind. You know, I was beginning to think I was in the wrong town. I don't know as I'd wear that hat too long around here, Mr. McKay. Oh? Why not? Yeah, one of these wild cowboys might take it into his head to shoot it off you. El personaje de Chuck detestaba al mío desde el primer momento y hacía todo lo posible por amargarle la vida.
Para empezar, creía que éramos rivales por la misma chica, Carol Baker, y me fastidiaba y me incitaba a que reaccionase según su idea del código machista del viejo oeste. En aquella época, muchos de los que trabajaban con William Wyler acababan ganando un Oscar. Era probablemente el director de la época que más Oscars hizo ganar a los actores. En una escena, debíamos pelearnos como fieras y acabar con un beso. Discutíamos, él me hacía proposiciones, yo le pegaba con la fusta y él tenía que quitarme la fusta de la mano, sujetarme los brazos detrás de la espalda y besarme. Era un momento muy excitante, pero Wyler no paraba de decirme, pégale más fuerte, más fuerte. Luego me enteré de que a Chuck le decía, no la dejes moverse, no dejes que te pegue, mientras que a mí me insistía en que le diese con todas mis fuerzas. Así que consiguió esa gran pelea, no solo entre los personajes, sino también entre los actores, a los que había dado unas indicaciones diabólicamente opuestas. Al final llegaba el momento en el que nos íbamos al desierto en mitad de la noche y nos peleábamos a puñetazos durante un par de horas hasta que acabábamos agotados y no podíamos mantenernos en pie. Pero ninguno se daba por vencido hasta que por fin uno decía, no recuerdo si Chuck o yo, ¿ha tenido suficiente? Y el otro respondía, sí, supongo que sí. Y mientras nos poníamos de pie con mucha dificultad, creo que yo decía, bueno, que hemos demostrado que en cierto sentido era el tema de la película, que era una especie de western pacifista. Era una buena película y creo que fue ahí donde Wyler decidió darme el papel de Ben-Hur. Judah Ben-Hur, the prince who became a slave and dared the evil might of the conqueror. I tell you, the day Rome falls, there will be a shout of freedom such as the world has never heard before. La verdad es que Ben-Hur fue un papel relativamente fácil para él. Más o menos se interpretó a sí mismo como príncipe judío del siglo I. Aprender a conducir la cuadriga fue un verdadero reto para él. Llevar un tiro de 4 caballos es muy difícil. Y les diré que él rodó la mayoría de sus escenas. Un día le dijo a Jack Canot, que era quien le entrenaba, ¿qué va a pasar cuando haya otras 10 cuadrigas y tengamos que girar al final de la recta? Y Jack le dijo, no te preocupes, Jack, tú te quedarás en la cuadriga porque vas a ganar la carrera, te lo garantizo. At the Pantages Theater, it's Hollywood's big night, the 32nd Annual Oscar Awards, with a dazzling crowd of Filmdon's great names packing the house, and the attention of the nation focused on the ceremonies. Susan Hayward announces the award for Best Actor. Paul Muni, The Last Angry Man, and James Stewart, Anatomy of a Murder. Charlton Heston, Ben-Hur.
Lydia era y ha sido siempre la que ha llevado el timón de la familia. Ella era una estrella del teatro, y cuando Chuck empezó a hacerse un nombre y a convertirse en una estrella, Lydia decidió dedicarse a otra carrera. Siempre que era posible nos llevaba con él. Y de repente me di cuenta de que había dejado de actuar. No me angustié y descubrí que me había enamorado de la fotografía. Fue un punto de inflexión en mi vida. He disfrutado mucho fotografiando a Chuck en varias películas, en exteriores, y creo que he creado un buen documento de un hombre que es un buen padre. El hecho de que sus padres se divorciaran cuando tenía una edad muy impresionable le marcó terriblemente. Pienso que en un momento determinado debió de hacer una especie de pacto consigo mismo para no repetir la situación cuando le llegase el momento. Ha sido un padre maravilloso y muy entregado. Me impresionaba cómo este hombre era capaz de sentir un gran cariño e incluso ternura por el padre al que su madre había rechazado siempre. El campo de los alrededores de St. Helen, donde creció mi padre, ha sido siempre muy especial para él, porque pasó sus primeros años jugando en esos bosques, en familia. Conocía todos los ríos, todas las rocas y todos los árboles. Cuando mi abuelo murió, me pareció muy bonito que mi hermano Fraser y mi padre le llevasen a esos bosques y encontraran el lugar perfecto para enterrarle en esa tierra que conocía y amaba. Alguien me preguntó, ¿te atrae interpretar hombres que fracasan en lo que intentan hacer? Y no puedo negar que hay algo de eso, porque si miras las 60 y tantas películas que he hecho, verás que en muchas de ellas fracaso. Por ejemplo, he interpretado la caída de un gran hombre, Marco Antonio, en Marco Antonio y Cleopatra, o la del general Gordon en Khartoum. A Chuck no le interesa en lo más mínimo el héroe cinematográfico convencional y todo lo que eso significa. En realidad creo que disfruta más haciendo personajes de carácter que tipos normales. Y hay que ver los papeles que ha hecho. Miguel Ángel, Jackson, Moisés. Evita interpretar al héroe corriente de todos los días. Creo que cuando se dice que Chuck es una figura del siglo XIX o incluso anterior, tiene algo que ver con una ética del trabajo, con un código de honor, con un código de comportamiento decente al que ha sido fiel durante toda su vida. A veces también siento lo mismo. Pienso que no nací en mi siglo, que podría haber sido cualquier figura de la guerra civil. Me encantaría haber conocido a Abraham Lincoln. Pienso que tal vez Chuck y yo tenemos eso en común. Realmente no creo que haya interpretado un solo personaje que no sea él mismo. A Judá Ben-Hur, él lo convirtió en Judá Ben-Hur. Al Cid, lo convirtió en el Cid. Todo lo que insufló a esos personajes, emoción, pasión, rectitud moral, lo que fuese, era suyo. Era parte de sí mismo. Do you swear that you had no part by way of design in King Sancho's death? Swear it! If you are forsworn, may you die such a death as your brother did, struck from behind by the hand of a traitor. The man you chose to love could do only what I did. Why did you come, Rodrigo? Did you think the woman you chose to love could do less than you? But my love won't die. Kill it. You kill it! Open the gate!
No significa necesariamente que le divierta convertirse en una figura trágica ni nada por el estilo, pero comprende muy bien la idea de una pérdida dolorosa, la idea de hacer un gran sacrificio, de soportar grandes dolores y sufrimientos. En las fiestas, Chuck está encantado y se lo pasa muy bien, pero no va para exhibirse y dejarse ver. Las considera como una especie de obligación, aunque tampoco se ha convertido en un recluso. Siempre ha sido una persona a la que le gusta la compañía. Disfruta con sus compañeros de tenis, cuenta chistes, se ríe de los chistes de los otros y tiene una fuerte conciencia social. No es un duro individualista del tipo reaccionario, aunque a veces, y muy a mi pesar, ha apoyado a algunos personajes bastante reaccionarios solo porque le caen bien. Chuck hizo un trabajo extraordinario para el sindicato de actores de cine. Creo que en términos de longevidad le dedicó más tiempo que nadie, con la posible excepción de Ronald Reagan. Yo había hecho una película llamada Harlow, la rubia platino, y discutí con el productor, que decidió que me iba a hacer pasar por el aro, obligándome a hacer otra película para él, pero sin pagarme. Así que llamé a Chuck y esa misma mañana se pasó por mi casa. Le conté la historia y me dijo, eso es imposible. Según el contrato del sindicato de actores, ningún productor puede hacerte eso. Has hecho tu trabajo, te mereces tu sueldo y voy a encargarme de que lo cobres. Y juro por Dios que 2 días después cobré el sueldo íntegro. Es difícil conciliar algunas de las posturas actuales de Chuck con algunas de las cosas que hizo en el pasado, aunque realmente no creo que haya cambiado. Puede que las circunstancias hayan cambiado a su alrededor, pero pienso que básicamente sigue creyendo en lo que es justo y correcto y que hay que hacer el mayor bien posible al mayor número de personas. Chuck y yo somos buenos amigos. Lo somos desde hace mucho tiempo. Tenemos mucho en común. Los dos trabajamos para la gran Catherine Cornell en el teatro. Él ha hecho mucho por la vida cultural del país y por la de nuestra ciudad, Los Ángeles. No solo como presidente del Sindicato de Actores de Cine, sino como presidente del Music Center de Los Ángeles, del American Film Institute y como miembro de la Fundación Nacional para las Artes. Y son cosas que a mí también me interesan. Pero hay cosas que no tenemos en común. Por lo que sé, nunca hemos apoyado al mismo candidato presidencial. Chuck hace esos anuncios en televisión para la Asociación Nacional del Rifle, y yo no entiendo por qué lo hace. Por otra parte, yo soy miembro con carnet de la Unión para las Libertades Civiles, y estoy seguro de que Chuck no acaba de entenderlo del todo. Selma sprang overnight from an obscure southern town to the front pages of world newspapers. Aunque supongo que algunos le consideran un republicano extremadamente conservador, no hay que olvidar que fue al sur a manifestarse durante el movimiento por los derechos civiles y que marchó sobre Selma. Mucha gente no sabe que en el verano de 1963, durante la famosa marcha de Washington, cuando Martin Luther King dio su célebre discurso, "Tengo un sueño", Charlton Heston estaba a 5 metros de él y que además encabezaba la delegación de Hollywood en aquel acontecimiento. Creo que, entre muchas otras cosas maravillosas, mi abuela le inculcó a mi padre un profundo respeto hacia lo que uno cree y hace. La admiración de Chuck por un director inconformista llamado Sam Peckinpah es muy indicativa de su forma de actuar. Sam era muy especial,
hasta extremos inimaginables. Y a pesar de todo esto, Heston sentía que tenía un gran talento como director. Mayor Dundee fue la primera película de Sam Peckinpah para unos grandes estudios, y volvería a hacerla con él. Es una película fallida, pero tenía algunas cosas maravillosas. You find a horse and mount up, Lieutenant Graham. You don't seem to be doing very well on foot. Mount up! Captain Tyreen, does the prospect of serving under your country's flag once again seem more attractive than dragging its chains in this prison? I would rather hang than serve. I said we would serve in this command, and we will serve! But only until we have caught the Apache. And then, Major, I am going to kill you. Are you Ben? Mayor Dundee empezó a salirse del presupuesto inicial y el estudio estaba a punto de interrumpir el rodaje. Yo estaba con Chuck cuando habló con ellos por teléfono y les dijo: os propongo una cosa. Dejad que Sam ruede 10 días más y que acabe la película, y yo no cobraré el último plazo de mi sueldo. Le pregunté si se había vuelto loco y qué era eso de prescindir de su sueldo para que pudiera terminar la película, que, de todos modos, iban a terminar de una u otra forma. Y él me dijo: jamás van a tomarse en serio lo que les he dicho. 1 o 2 horas más tarde le llamó su agente Herman Citron y le dijo: ¿pero qué has hecho, estúpido cabrón? Acaban de llamarme del estudio para decir que no van a pagarte la última parte del sueldo. Me gustaba pensar que trabajaba en la primera gran ópera espacial, El planeta de los simios. Recuerdo que Arthur Jacobs no tenía un guión, solo los derechos de una oscura novela francesa acerca de un astronauta perdido en un planeta habitado por monos inteligentes de varias especies. Arthur me llamó y me dijo: hemos vuelto a llevar el proyecto a la Fox. Le pregunté si no lo habían rechazado ya antes y me dijo: sí, pero ahora hay una gente nueva y se lo vamos a presentar a ellos. Yo sabía que había pasado por todos los estudios y que en todos habían dicho: monos que hablan, naves espaciales, como Buck Rogers y Ming el Despiadado. Venga ya, largaos de aquí, estáis locos. Pero resultó que era el momento adecuado para hacer la película y la hicimos. I never met an ape I didn't like. Look, it's a man! In heaven's name, get rid of that creature! Beware the beast man, for he is the devil's pawn. Alone among God's primates, he kills for sport, or lust, or greed. Your breed made a desert of it ages ago. It still doesn't give me the why. A planet where apes evolved from men? There's got to be an answer. Don't look for it, Taylor. You may not like what you find. Heston siempre supo que algunas de las películas que decidía hacer no iban a ser grandes éxitos de taquilla. Hicimos juntos 7 u 8 películas, lo que en Hollywood es todo un récord. Nos gustaba trabajar juntos, porque no nos sentíamos obligados a hacer una película que recaudase millones de dólares. Un ejemplo típico es El Señor de la Guerra, basada en una obra de teatro llamada Los Amantes, que creo que tuvo un par de representaciones. Sucedía en la Edad Media
que no es lo que más atrae al público para ir al cine. Chuck y yo hicimos una película juntos llamada El Número 1, que estaba inspirada por una foto que vio en una revista de un quarterback. Y creo que en un partido al final de su carrera recibió muchos golpes y cayó de rodillas al borde del campo de fútbol, sangrando por la boca, por la nariz y por los oídos. A Chuck le impresionó mucho ver a aquel hombre que había conseguido todo lo que podía desear en su profesión, pero que alargó demasiado su carrera y acabó tumbado sobre la hierba, destrozado físicamente. Pero la expresión de su cara te decía que había ganado, que había superado las dificultades y había llegado. Una de las virtudes del carácter de Heston era el valor. Pienso que tiene valor para hacer cosas que otros no intentarían. La idea de hacer un western no era muy popular entonces. Yo tenía un amigo, Tom Gris, que era director y guionista y que había escrito unas 30 páginas del guión de un western. No había vaqueros y cowboys, no había tiroteos. Era simplemente la historia de un cowboy maduro. Y a mí me impresionó mucho porque me pareció una historia muy honesta y muy poco habitual para una película del oeste. Me interesó y le pasé a Chuck las 30 páginas para que las leyera y me dijera qué le parecía. A la mañana siguiente me dijo, vamos a hacerla, contrataremos a George Stevens para dirigirla. Y yo le dije, alto un momento, olvídalo, lo vamos a llamar a George Stevens porque si queremos hacer esta historia, Tom Gris, que la ha escrito, quiere dirigirla. Y Heston dijo, eso es lo que te decía, que contrataremos a Tom Gris para dirigirla. What's your whole name, Will? Penny. Will Penny. You got any family? No. Joan Jacket está soberbia. No es una gran película, pero es buena. La, 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 la. Stay, Will. I seen what it was meant to be like. But it's too late, Kath. Too late for me. I ain't a good gamble for you. El tipo de trabajo que más le gusta es el que le obliga a esforzarse un poco. Realmente su mejor interpretación es la de Khartoum. Tuve la oportunidad de trabajar con Laurence Olivier y era un tipo de personaje que entendía. Una vez más, era un perdedor heroico, un hombre que moría tratando de defender Khartoum y que yo creo que sabía que iba a morir. Es una buena película, pero tampoco tuvo un éxito extraordinario. A Chuck le preocupa mucho lo que considera que es el problema número 1 del mundo, la superpoblación. Y de ahí salió Soylent Green. Durante el rodaje, era emocionante ver la relación entre Heston y Edward Robinson, que lamentablemente se estaba muriendo en aquella época. Él lo sabía, y nosotros lo sabíamos, y entre ellos surgió una relación muy cálida. Heston y Robinson se trataban con mucho cariño y afecto.
Y creo que esa magia que se creó entre ellos convirtió a la película en un gran éxito. Yes. Thank you for coming. Oh, dear God. I've left you long. No. I love you, Thorne. I love you so. No haría ninguna película que no pensara que merece la pena. Ha trabajado en películas de catástrofes, salvando un avión condenado a estrellarse, o en mitad de un terremoto con terribles consecuencias para los personajes. Se arriesga igual que cualquier actor, pero lo importante para él es el arte. Y enfoca su trabajo como un artista. Aunque tenga un papel pequeño o haga una aparición, le dedica la misma atención y preparación que si volviera a hacer otra vez los 10 mandamientos. Realmente ha disfrutado de su trabajo en el cine, pero siente una pasión innata por los clásicos. Siempre le ha fascinado y le ha encantado Shakespeare. Hoy día hay muy pocos actores que tengan una formación clásica en las tablas como la suya. Siempre dice que el teatro es realmente el territorio de los actores y le gusta volver a él. Trata de hacer una obra todos los años. Freud dijo una vez que el hijo mayor o el hijo único de una madre amantísima, convencida de la grandeza de su hijo, tiene que triunfar, porque hay algo en él que lo necesita. Yo fui hijo de una madre así. Y él también. Yo jamás he dudado de mi éxito. Y él tampoco. Aquel niño que se pasaba tanto tiempo leyendo, corriendo por los bosques y creando tantas fantasías diferentes, fue capaz de ganarse la vida con ello. Los aspectos negativos de su infancia los convirtió en positivos. Y creo que al crecer se convirtió en un gran hombre, y no solo como padre, sino también como hombre. Podía haber creado un personaje tipo, encasillándose y repitiéndolo una y otra vez, pero jamás quiso hacerlo. Siempre ha buscado los desafíos. Podías verle en cualquier lugar, podías imaginarle en cualquier época, cosa que no podías hacer con otros. Siento la mayor admiración por Chuck. ¿Qué otro actor puede interpretar esos grandes papeles clásicos? ¿Qué otro tiene la estatura, el porte, la voz y la actitud para interpretar todos esos grandiosos personajes históricos que él ha interpretado? No conozco a ninguno. Supongo que no soy un hombre del siglo XX. Creo que las acciones tienen consecuencias, que los hombres y las mujeres tienen responsabilidades. Y la mayoría de los hombres que he interpretado también creían en eso. En un sentido, mi trabajo ha sido mi educación. Y gracias a él soy mejor.